Hola, comenzamos nuestra cuarta clase de la materia Economía de la carrera Martillero Público, Corredor y Administrador de Consorcio. En esta semana el tema que nos ocupa en forma fundamental es lo que denominamos la elasticidad, particularmente la referida a la demanda y oferta de mercado, con las consecuentes tipologías de productos que se derivan de aquella. Este tema de la elasticidad, que particularmente tiene cierta complejidad, está totalmente relacionado con lo que hemos visto la semana anterior, la clase 3 particularmente, porque al conocer cómo es la elasticidad, en este caso de la oferta y la demanda, vamos a poder conocer en forma cuantitativa mucho más acerca de los comportamientos de los consumidores y de las empresas. Así que está claro que esta unidad 4 tiene una relación directa con lo anteriormente visualizado y particularmente enfoca en la cuestión cuantitativa de los desplazamientos de la oferta y la demanda. Cuando nos referimos a elasticidad, estamos haciendo referencia siempre a un estudio relativo, porcentual, entre dos variables que se encuentran siendo afectadas. Particularmente siempre nos vamos a estar refiriendo a el cambio porcentual en el valor de una variable y cómo éste impacta en el valor de otra variable también en términos porcentuales. Así que indudablemente, como verán, este tema tiene cierta complejidad, así que precisamos que obviamente en esta unidad estén particularmente bien despiertos. La elasticidad es una importante herramienta, ¿no?, para conocer más acerca de los mercados, además de todo lo que hemos visto en la clase anterior. Ahora vamos a poder hacer distintas mediciones o estimaciones y conocer qué le pasa a la demanda o la oferta cuando alguna de las variables determinantes, tanto de la oferta como de la demanda, sufran ciertas alteraciones. Concretamente hay dos tipos de elasticidad. En primer lugar, la referida a la demanda y la referida a la oferta. Las referidas a la demanda, a su vez, hay tres subcategorías que se refieren a la elasticidad precio de la demanda, la elasticidad ingreso de la demanda y la elasticidad cruzada de la demanda. Por el lado de la oferta, solamente analizaremos una de ellas, que es la que se conoce como la elasticidad precio de la oferta. Primer término para introducirnos en este tema y cálculo de las elasticidades, necesitamos repasar algo que probablemente hayamos visto, por ejemplo, incluso en la escuela primaria, cómo hacer para calcular variaciones porcentuales de cualquier tipo de variable, monetaria, física o de cualquier otra índole. Allí en la diapositiva van a ver una pequeña formulita, que es la que le recomendamos para hacer siempre este tipo de cálculos, ya sea al hablar del precio, de la cantidad. Se la sugerimos que la utilicen para realizar las variaciones porcentuales de cualquier valor de cualquier variable. Particularmente, en forma general, tienen que tomar el valor final de la variable, restarle el valor inicial, el punto de partida, a ese resultado dividirlo por el valor inicial y a lo que dé multiplicarlo por 100 para que el resultado esté expresado en puntos porcentuales. De esta manera vamos a poder lograr resultados correctos de los cambios porcentuales, sea en sentido positivo, es decir, cuando el valor de la variable aumente, pero también en sentido negativo, es decir, cuando tengamos una caída en el valor de la variable. Verán un ejemplo muy sencillo en la diapositiva. Por ejemplo, si el precio de un producto aumenta de 6 a 9 pesos, está claro que tenemos allí un incremento porcentual de un 50%. Está claro que si el ejemplo fuese un poco más complejo, tendremos que recurrir a un cálculo más preciso o a la calculadora y de esa manera calcular el cambio porcentual en el valor de la variable. Hay que recordar que la variación porcentual depende del punto de partida, así que tengamos cuidado de no confundir los valores iniciales y los valores finales cuando hacemos una ejercitación sobre esto
que particularmente vamos a hacer varias en esta semana. En primer lugar, revisemos la idea de la elasticidad precio de la demanda, que se refiere a el cambio porcentual en la cantidad demandada de un producto, como siempre hablamos del producto X, que tiene lugar luego de una variación de, por ejemplo, el 1% en el precio de ese mismo bien. Esta puede ser una definición conceptual, digamos, de lo que podríamos llamar el coeficiente de elasticidad precio de la demanda. Allí en la diapositiva van a ver una fórmula de cálculo. Está entre valores absolutos, bien, que obviamente no genera que el resultado sea siempre un valor positivo. Y en el numerador verán la variación porcentual de la cantidad demandada del bien X dividido la variación porcentual en el precio de este mismo bien X. Los posibles resultados son 3 y dependiendo del mismo, la demanda de este bien se denomina de distintas maneras. Por ejemplo, si el resultado de esta fórmula es mayor a 1, estamos hablando de que este bien X tiene una demanda elástica. Elástica significa que es flexible, que es muy sensible a las variaciones en el precio. Si exactamente llegase a ser igual a 1, cosa que es muy poco probable, tenemos una demanda de tipo unitaria. Y si el resultado de esta fórmula está entre 0 y 1, o más específicamente entre 0,01 y 0,99, entonces la demanda de este bien es de tipo inelástica, que hace referencia a una demanda poco flexible, rígida, ante los cambios porcentuales en el precio del producto. Hay distintos elementos que determinan, digamos, el grado de elasticidad precio de la demanda, como por ejemplo el grado de necesidad de un bien, si tiene o no muchos sustitutos, entre otros elementos. En general, los bienes muy necesarios, como por ejemplo los medicamentos o los combustibles, tienen demanda inelástica, es decir, tienen una demanda muy rígida, lo que significa que el precio puede variar porcentualmente mucho y las cantidades porcentuales consumidas se modifican en muy poca magnitud. Por el contrario, los bienes de demanda elástica, típicamente lo que llamamos vulgarmente bienes de lujo, digamos, tienen otro tipo de elasticidad, ¿no es cierto? Allí un cierto cambio porcentual en el precio genera grandes impactos porcentuales en las cantidades demandadas. Veamos un ejemplo, digamos un caso, ¿no es cierto?, propuesto por nosotros para que ustedes vean cómo se puede aplicar esto. Dice que si el precio de un producto aumenta de 225 pesos por kilo a 268, y la demanda de este producto, o mejor dicho, la cantidad demandada, se reduce, por supuesto, ¿no?, por la ley de demanda decreciente, de 62 a 69 kilos. Bueno, digamos, estos datos, ¿a qué elasticidad se están refiriendo? Por supuesto, por los datos inferimos que se refieren a la elasticidad precio de la demanda. ¿Por qué? Porque nos están dando los datos del precio y la cantidad de un mismo producto. Aplicamos la fórmula que vimos recién y calculamos el coeficiente de elasticidad precio de la demanda. Verán que el resultado es 0,25, que está ubicado en el rango, ¿no es cierto?, entre 0 y 1, por lo cual la demanda de este producto es inelástica, como para que ustedes vean un ejemplo de cómo se puede realizar. Para que lo vean mejor, veamos esto mismo con un ejercicio, un práctico, ¿bien?, para que podamos hacer algunas estimaciones y se saquen las dudas, que a veces es mucho mejor hacerlo de esta manera para evitar, digamos, confusiones. A la izquierda, nuevamente, una demanda elástica, como ven, tirando a acostarse, ¿no es cierto?, esta recta de demanda. ¿Y qué tenemos? Dos situaciones. Supongamos que en primer término el precio del producto es 25 pesos y el público está consumiendo 49 unidades, es decir, estamos en el punto A. Allí el gasto de los consumidores, precio por cantidad, o si ustedes quieren lado por lado, desde el punto de vista geométrico,
es 1.225 pesos, que sería el gasto de los consumidores, pero también si lo ven desde la perspectiva empresarial serían 1.225, digamos, ingresos por venta de las empresas de este mercado. Supongamos que ahora el precio del producto baja hasta 19 pesos. ¿Y qué hace el público? Por supuesto, consume más, como lo anticipa la ley de demanda decreciente, y entonces la cantidad demandada va a pasar de 49 a 133. Si realizamos ahora el nuevo cálculo del gasto, es decir, 19 por 133, lo que se refleja un poco en el punto B, allí veríamos que el gasto de los consumidores subió hasta 2.527. ¿Qué es lo que está ocurriendo? El precio del producto se redujo porcentualmente en una determinada cantidad, pero la cantidad demandada en puntos porcentuales creció sustancialmente en forma mayor. Por lo tanto, en este caso, el gasto de los consumidores se incrementa, que es lo que típicamente ocurre cuando la demanda es elástica y tenemos una reducción en el precio de mercado del producto. Contrariamente a la derecha, visualizamos un caso de demanda inelástica, por ejemplo, típica de un alimento, de un combustible, de un medicamento. Allí hagamos el ejemplo de que el precio del producto se incrementa de 56 a 69. Se observa visiblemente que hay una variación porcentual relativamente importante en el precio, pero el público, si bien consume menos, consume relativamente poco menos. De 35 va a pasar a 31. Por lo tanto, el gasto de los consumidores en el área encerrada en el punto A es mayor que en la situación mostrada por el punto B. Conclusión: cuando la demanda es inelástica, un aumento en el precio de los productos genera un incremento en el gasto de los consumidores. Esta situación obviamente es conocida por empresas, especialmente de mayor magnitud, y entonces cuando la demanda es inelástica, propia de alimentos o de bienes muy necesarios, no es raro observar que entonces los aumentos de precio en el producto generen un mayor gasto por parte de los consumidores, que claramente, por ser un bien que no puede ser reemplazado por su alto grado de necesidad, indudablemente su consumo se ve relativamente poco afectado y finalmente el gasto de ellos termina aumentando. Veamos el segundo tipo de elasticidad por el lado de la demanda, en este caso la llamada elasticidad de ingreso de la demanda, o digamos lo que podemos denominar el coeficiente de elasticidad de ingreso de la demanda, entendido como el cambio porcentual en la cantidad que se demanda de un producto, por ejemplo nuestro típico bien X, que tiene lugar luego de una variación de, por ejemplo, un 1% en el ingreso, ¿no es cierto?, en los salarios de los consumidores. Verán una pequeña fórmula de cálculo, E sub I, la I en relación a ingreso, y una división en donde el numerador es la variación porcentual en la demanda o en la cantidad que se demanda de un producto X, dividido la variación porcentual en el ingreso de los consumidores. Una vez más tenemos aquí tres posibles resultados que, dependiendo de su valor, se categoriza el bien de distintas formas. Si el resultado de esta fórmula es un número mayor a 1, entonces tenemos un producto, un bien que es considerado de lujo. Si está en el rango entre 0 y 1, hablamos de un bien necesario o de necesidad. Y si llegase a ser un número negativo, inferior a 0, entonces estamos ante un bien inferior, que si bien son muy raros, obviamente existen algunos ejemplos. Para que, digamos, ustedes de alguna manera visualicen esto, por lo general, la gran mayoría de los alimentos y en general la gran mayoría de los bienes son considerados bienes necesarios, es decir, caen en el rango, ¿no es cierto?, entre 0 y 1. Un vehículo de alto precio, algún producto de altísimo valor o de una marca reconocida, indudablemente
podemos estar refiriéndonos a un bien de lujo, así como también algún producto que no es obviamente de gran necesidad. Y por ejemplo, los bienes usados, los bienes de terceras marcas, en algunos alimentos, por ejemplo, pueden ser considerados inferiores. Estos bienes, si bien son muy raros, existen, ya que, por ejemplo, bueno, en épocas de crisis suelen generalmente aparecer, ¿no es cierto? Por lo general tienen un comportamiento inverso al ingreso, es decir, cuando el ingreso de las familias mejora, estas, digamos, dejan de consumir ciertos productos de baja calidad y estos son reemplazados por otros de, digamos, mejor calidad. Veámoslo con un ejemplo. Supongamos que el ingreso de las familias aumenta de 61.000 pesos a 65.500 pesos y la cantidad de un producto determinado, el X, como hacemos siempre, pasa de 53 a 66. En principio vemos que ocurre lo que casi siempre pasa, que cuando el aumento en el ingreso se manifiesta, el público consume más de casi todos los productos, como por ejemplo de este bien X. Bueno, en este caso, al darnos el dato del ingreso, está claro que tenemos que calcular la elasticidad de ingreso de la demanda. Hacemos el cálculo en función de los datos del ejercicio, aplicando la fórmula de la elasticidad de ingreso de la demanda, y el resultado verán que es 3,32, que al ser mayor a 1 indica que este producto X es un bien considerado de lujo. También existe lo que se llama la elasticidad cruzada de la demanda. Aquí nos referimos a cómo el cambio porcentual en la cantidad demandada de un producto es influenciado por previamente una variación de, por ejemplo, 1% en el precio de otro producto. Tenemos una fórmula de cálculo que verán allí, ¿no es cierto?, como E sub XZ. Y aquí hay que tener cuidado porque estamos hablando de dos mercados, de dos productos que están siendo analizados en forma conjunta. Por un lado, la cantidad demandada de X en el numerador, pero en el denominador veremos que lo que está cambiando es el precio de otro bien, el precio de Z, y cómo obviamente de esta manera vamos a pretender determinar qué le pasa al consumo de X cuando cambia el precio de Z. Claramente otra vez vamos a tener tres posibles resultados y en función de ellos esta parejita de bienes Z y X pueden ser sustitutos o complementarios, que son las situaciones que obviamente más nos interesan. Particularmente si el resultado de esta fórmula es un número positivo, entonces lo que tenemos es que Z y X serán bienes sustitutos. Si exactamente es un número igual a 0, entonces son bienes independientes y en realidad en este caso no tiene ni sentido hacer el cálculo. Y si llegase a ser un número menor a 0, un número negativo, entonces estos bienes son de tipo complementarios, es decir, que se consumen en forma conjunta, como por ejemplo el automóvil y el combustible. No puedo usar en uno sin el otro, siempre se usan en forma pareja, en forma conjunta. Veamos algunos ejemplos. Para muchas personas tomar té con limón puede ser una tradición y entonces allí tenemos una idea de lo que son dos bienes complementarios. Se usa el té junto con el limón, por lo tanto son parejas y por lo tanto decimos que son bienes complementarios en el consumo. La carne aviar puede competir con otra carne en el consumo y por lo tanto son considerados bienes de tipo rivales o sustitutos. Bien, vamos nuevamente con un ejemplo para que ustedes visualicen esto en forma práctica, que creo que es una de las mejores formas de analizarlo. Supongamos que tenemos el precio de un producto Z que sube 2,3% y la cantidad demandada de otro producto, de nuestro producto, que siempre es el X, en este caso aumenta de 36 a 39 litros. Bueno,
Como estamos con datos del precio de un producto y la cantidad demandada de otro, claramente lo que tenemos que hacer es calcular el coeficiente de elasticidad cruzada de la demanda. Allí verán un poco los resultados que surgen de la aplicación de la formulita, ¿no es cierto?, que visualizamos en esta diapositiva. Y tenemos el resultado de 3,6, que al ser un valor positivo mayor a 0, nos está dando la pauta de que X y Z son sustitutos en el consumo entre sí. Si ustedes quieren, pueden razonarlo de esta manera para verificar que obviamente son productos sustitutos. El producto Z está subiendo 2,3% con respecto a su precio, ¿no es cierto? Está claro que el público, por la famosa ley de demanda decreciente, está consumiendo menos de Z. Pero ¿qué ocurre con X? El público está consumiendo más de X. Por lo tanto, en resumen, sube el precio de Z y aumenta la cantidad consumida de X. Está claro que estamos hablando de dos bienes que son sustitutos. Finalmente, la elasticidad precio de la oferta, que es la única referida a esta parte del mercado. Esta nos indica cómo cambia porcentualmente la cantidad ofrecida de un producto cuando cambia porcentualmente su precio. Una vez más verán una fórmula de cálculo muy parecida a las anteriores, pero ahora, digamos, indicando en su numerador la variación porcentual en la cantidad ofrecida o producida de un producto X, dividida la variación porcentual del precio de este mismo producto. Como de costumbre, tenemos tres posibles resultados que en función del mismo tendremos tres categorías distintas de curvas de oferta. Si el resultado de esta fórmula llegase a ser mayor a 1, entonces decimos que la oferta de este producto es elástica, que es muy flexible. Si por casualidad es exactamente igual a 1, decimos que tenemos una oferta unitaria. Y si cae en el rango entre 0,01 y 0,99, entonces estamos hablando de una típica oferta de carácter inelástico. Veamos un ejemplo. Supongamos que tenemos el producto X, cuyo precio se reduce de 167 a 133 pesos por unidad. Y las empresas productoras u oferentes en el mercado de este producto, bueno, obviamente van a decidir producir menos, ofrecer menos ante la caída en el precio, ¿no es cierto? Recuerden que la oferta siempre tiene una relación positiva. Y por lo tanto, si el precio se reduce, bueno, la cantidad ofrecida también se reducirá, en este caso de 54 a 51 unidades. Por los datos que tenemos del ejercicio, está claro que tenemos que hacer el cálculo de la elasticidad o coeficiente de elasticidad precio de la oferta. Y bueno, veremos allí, digamos, el desarrollo de la fórmula, como siempre aplicando, ¿no?, la fórmula que vimos al principio de la clase, la de la elasticidad, o mejor dicho, la de los cálculos de las variaciones porcentuales que nos sirven para todas las elasticidades. Concretamente el resultado, digamos, pintado de naranja, ustedes verán que es 0,27. Bueno, ¿qué ocurre? Es un valor que está entre 0 y 1, por lo tanto es una típica, digamos, oferta inelástica, ¿bien? Inelástica, de nuevo, quiere decir que es rígida, que en este caso lo que nos está diciendo es que por más que el precio tenga una variación porcentual importante, la cantidad producida u ofrecida se ve afectada porcentualmente en menor magnitud. Las ofertas inelásticas, como la del ejercicio, bueno, pueden ser generalmente las que se encuentren presentes en mercados de productos agrícolas, incluso a un mercado que por supuesto a ustedes les es de gran importancia para la carrera, ¿no?, como por ejemplo el mercado de tierra, el mercado inmobiliario. En general, muchos entienden de que es una oferta que tiene cierto grado de inelasticidad con respecto a su precio.